Buenas tardes a todos. El presidente Trump hizo campaña sobre la promesa de garantizar la seguridad de la frontera y de deportar a criminales violentos de nuestras comunidades. Por eso el país lo reeligió en forma abrumadora para su cargo y es por eso que el pueblo estadounidense derrotó al Partido Demócrata en forma devastadora. Hoy supimos que funcionarios demócratas siguen rehusándose a aceptar la voluntad del pueblo estadounidense. El senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, viajó al aeropuerto Dulles esta mañana para viajar a El Salvador, para tratar potencialmente de usar dinero de los contribuyentes para exigir la liberación de un inmigrante ilegal terrorista, miembro de la MS-13, deportado a El Salvador. Los demócratas y los medios aquí han continuado etiquetando a Kilmar Abrego García como un padre de Maryland. No es tal cosa, voy a reiterarlo. Kilmar Abrego García es un inmigrante ilegal, miembro de la MS-13 y terrorista internacional, quien fue deportado a su país de origen. Y cuando Kilmar Abrego García fue arrestado, llevaba una camiseta donde tenía imágenes de presidentes de diferentes denominaciones monetarias. Es un símbolo de la MS-13. Abrego García fue arrestado junto con otros dos miembros conocidos de la MS-13. Dos jueces separados determinaron que Abrego García era miembro de la MS-13. Y eso nunca ha sido disputado. Y esta mañana se supo en documentos de la Corte de Maryland que la esposa de Abrego García solicitó una medida cautelar en su contra por 2 instancias de abuso doméstico en mayo de 2021. Y aquí tienen la orden. La Corte ordenó que el acusado había cometido estos actos. Uno, en mayo de 2021, asalto, y en mayo de 2021 él golpeó y rasguñó a su esposa, le arrancó la camisa y la dejó con moretones. Esto viene de un tribunal de Maryland. Así que no solamente están los demócratas defendiendo a un terrorista internacional, sino también presuntamente a alguien que ha abusado de mujeres. Dejando todo eso a un lado, el hecho de que él estaba ilegalmente en nuestro país y tenía una orden de deportación en su contra, lo hace sujeto a deportación a su país de origen. Y si algún día regresara a Estados Unidos de inmediato, sería deportado nuevamente. Nada cambia el hecho que Abrego García nunca será simplemente un padre de Maryland y no volverá a vivir en los Estados Unidos de América. La Corte Suprema se pronunció en forma unánime que el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado no los pueden obligar a traer de vuelta a este ciudadano salvadoreño, quien está en este momento recluido en una cárcel de máxima seguridad en su país, debido a su filiación con la MS-13. Para recordarle esto a los medios y al Partido Demócrata, la MS-13 es una de las pandillas más terribles del mundo. Son una amenaza directa para Estados Unidos, El Salvador y cualquier otro país que quiera mantener la ley y el orden. La MS-13 viola a niñas y mujeres, tiene operaciones de tráfico sexual, asesina por diversión y aterroriza a los ciudadanos que respetan la ley. Por eso el presidente Bukele dejó claro esta semana que no va a poner en libertad a este miembro de la MS-13. Pero eso no es suficiente. Nada de eso basta para que el Partido Demócrata siga insistiendo en sus mentiras. Se están enfocando en este momento en traer de vuelta a este terrorista inmigrante ilegal a Estados Unidos. Y otros demócratas aplauden el hecho de que hemos llegado a un punto sumamente bajo en los cruces ilegales en la frontera. Hombres y mujeres valientes arriesgan sus vidas todos los días para arrestar a estos inmigrantes ilegales que el gobierno anterior dejaba entrar libremente al país. ¿Y dónde están los demócratas cuando hay ciudadanos estadounidenses que son víctimas de estos criminales que Joe Biden dejó entrar? Es terrible que el senador Van Hollen y los demócratas estén aplaudiendo su viaje a El Salvador en el día de hoy y no tienen el más mínimo sesgo de sentido común o de interés por nuestros ciudadanos. Nadie lo sabe mejor que esta mujer que está a mi derecha, Patty Moran, cuya hermosa hija Rachel fue torturada y murió a manos de un inmigrante ilegal en agosto de 2023. Patty ya no tiene más a su hija por las fallidas políticas de fronteras abiertas del Partido Demócrata, políticas a las que el presidente Trump les está poniendo fin. Ella no debería estar hoy aquí, pero lo está.
Estamos agradecidos y es un honor el contar con ella y su disposición a compartir su historia con el mundo. Gracias, Patty. Gracias. Muchos de ustedes no conocen la historia completa de Rachel o del crimen que se cometió contra ella. Ni siquiera nosotros, su familia, conocíamos todos los detalles. Mucho de esto se mantuvo en reserva por parte de los detectives porque no querían hacer nada que pudiera afectar el caso. Querían mantener la integridad del caso, así que lo mantuvieron bajo secreto sumarial. Durante las últimas semanas estuve en el juicio y pudimos ver capa tras capa tras capa de evidencia contra el acusado, un inmigrante ilegal proveniente de El Salvador. Y lo que pensamos que podía haber ocurrido, no sabíamos. En el juicio vimos todas las piezas del rompecabezas y quiero compartir algo de eso con ustedes. Ustedes saben que Rachel era una madre de 37 años, tenía 5 niños. Durante los años que vivimos en Maryland, íbamos a este lugar, un lugar seguro para disfrutar de un recuerdo de Nueva Inglaterra, de donde venimos. Ese día, cuando ella fue a caminar por el sendero, no pensaba en que iba a morir. Ella tenía planes de ir con unas amigas de compras más adelante ese día. Víctor Martínez esperó por ella. Él la emboscó. Él vio cuando venía, vio que no había nadie alrededor. Él la asaltó. Él la arrastró 150 pies cuando estaba sangrando por la cabeza y dejó un rastro de más de 100 pies de sangre. Después, él la lanzó contra la pared del túnel y la violó. Pero antes de hacer eso, él estuvo allí donde había rocas todavía ensangrentadas y las utilizó para estrellárselas en la cabeza por lo menos 20 veces, por lo que pudieron contar por los cortes en su cabeza. Dicen que cuando le hicieron la autopsia, yo he visto las fotografías, había un espacio de 6 pulgadas cuadradas donde su cráneo estaba destrozado. 3/4 partes de su cerebro sufrieron hemorragia. La parte de su rostro fue aplastado. Su cabeza fue deformada. Tenía fracturas, huesos rotos. Y él todavía la siguió arrastrando a través de los matorrales. Y tenía todas estas marcas en su cuerpo. No había una pulgada de su cuerpo que no tuviera alguna lesión. Moretones, fracturas, contusiones, rasguños. Tenía una fractura de la nariz, del cráneo. Y después él la llevó al túnel. Allí la levantó y la tiró contra la pared. Cuando estaba botando sangre, y nos mostraron fotografías de su cuerpo y pudimos ver en la pared la marca de sangre de su cuerpo y se puede ver cómo la sangre corría por la pared cuando la estaban violando. Luego la tiró al piso y la siguió violando. Y luego la estranguló porque no quería que ella pudiera contar su historia. Dicen que cuando le hicieron la autopsia del cuello, una de las cosas que hacen es que abren el cuello para determinar la magnitud de las lesiones. Y la hemorragia llegó tan profundo como es posible debido a la violencia del asalto. Este es el tipo de sujetos que no ven nada de malo en esto. Y cuando
Este hombre estaba sentado en el tribunal. Daba la impresión que él esperaba ser puesto en libertad. No mostraba remordimiento alguno. Este individuo mató a mi hija de manera tan violenta y tan sanguinaria que las fotografías fueron puestas bajo secreto sumarial, porque yo no quiero que mi nieta vea esas fotografías. Estos son los criminales que el presidente Trump quiere sacar de nuestro país. Estos son los criminales que tenemos que sacar de nuestro país. Somos ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué íbamos nosotros a permitir que criminales violentos como este, sin conciencia alguna, asesinen a nuestras madres, hermanas o hijas? No lo puedo entender. ¿Por qué hay quienes tienen problemas con esto? No es una cuestión política. Entiendo, hay diferentes partidos políticos y la retórica ha cambiado con los años. Pero tenemos que entender que somos ciudadanos estadounidenses. Tenemos que proteger a nuestras familias, nuestras fronteras, nuestros hijos. La política, francamente, no me importa. Pero yo quiero proteger la vida. Y esa es la única razón por la que todo este tiempo he estado hablando de Rachel. Si hay alguna madre aquí en la sala, ¿se imaginan la sensación de estar allí con vida y que alguien le meta la mano en el pecho y le arranque el corazón? Así es como se siente, como que le arrancan a uno una parte de su ser. Es un dolor indescriptible. Es como uno no le puede describir a su esposo qué se siente cuando una está embarazada o cuando uno siente intuitivamente si es un niño o una niña. ¿Por qué no vamos a proteger a los ciudadanos estadounidenses? Es una cuestión de sentido común. ¿Por qué no vamos a proteger a nuestros niños? Y el que un senador de Maryland, quien ni siquiera reconoció a mi hija o su brutal asesinato, dejando a 5 niños sin madre, y que ese senador utilice mis impuestos para viajar a El Salvador a abogar por alguien que no es ni siquiera ciudadano estadounidense. ¿Cómo es que esa persona tiene más derechos que yo, o mi hija, o mis nietos? No, no lo puedo entender. Gracias. Y quisiera decirles que como madre y como ciudadana estadounidense, el presidente y todo el equipo del Ejecutivo, espero que ustedes le agradezcan su disposición a venir y por su petición de compartir la historia de su hija. Y creo que el país la ha escuchado de modo fuerte y claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Patty o para mí? No? No. Anybody? Okay. We'll see you all later. The president will be at his dinner later this evening. Los veo más tarde. Gracias por haber venido.